En este video veremos nomenclatura de compuestos orgánicos. Desde la antigüedad, la humanidad dio nombre a los metales y demás sustancias. El desarrollo de la alquimia y las artes aplicadas aumentó el número de sustancias y compuestos a nombrar. Estos nombres tenían muy diferente origen. No proporcionaban información sobre la composición y no respondían a ningún criterio sistemático. La abundancia de sustancias químicas propició el interés por crear criterios sistemáticos para nomenclatura química. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, más conocida por sus siglas en inglés IUPAC, es la autoridad reconocida en el desarrollo de estándares para denominación de compuestos químicos mediante su Comité Interdivisional de Nomenclatura y Símbolos, y fue creada a fines de la segunda década del siglo XX. El sistema para nombrar actualmente los compuestos orgánicos, conocido como sistema IUPAC, se basa en una serie de reglas muy sencillas que permiten nombrar cualquier compuesto orgánico a partir de su fórmula desarrollada o viceversa. Esta es la nomenclatura sistemática. Además, existe la nomenclatura vulgar, que era el nombre por el que se conocían inicialmente muchas moléculas orgánicas, como por ejemplo ácido acético, formaldehído, estireno, colesterol, etc., y que hoy en día está aceptado. Existen diversas familias de compuestos orgánicos. Cada familia tiene propiedades que los caracterizan. Esas familias de compuestos orgánicos se llaman funciones químicas orgánicas. Las principales funciones químicas o familias orgánicas son hidrocarburo, ácido carboxílico, halogénuro de alquilo, éteres, sal orgánica, aminas, amidas, cetonas, ésteres, alcoholes, aldehídos. El nombre IUPAC de una molécula orgánica se integra a partir de componentes que describen diversas características y estructura de la molécula. Normalmente la parte activa de un compuesto es el grupo funcional. Un grupo funcional es un átomo o un arreglo de átomos que siempre reaccionan de una forma determinada. Además, es la parte de la molécula responsable de su comportamiento químico, ya que le confiere propiedades características. En la tabla podemos ver el grupo funcional de algunas de las funciones químicas orgánicas existentes. Función química, alcohol. Grupo funcional, OH. Aldehídos, CHO. Éteres, O. Cetonas, CO. Halogénuro de alquilo, X, donde X es un halógeno y puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. Ácidos carboxílicos, COOH. Ésteres, COO. Sal orgánica, COOM, donde M es un metal. Aminas, NH2. Amidas, CONH2. Los compuestos orgánicos más simples y que pueden ser considerados como las sustancias principales de las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos son los hidrocarburos. Los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen carbono e hidrógeno. Pueden encontrarse de forma líquida natural, como el petróleo, líquida por condensación, como los condensados y líquidos del gas natural, en forma gaseosa, como el gas natural, y en sólido, en forma de hielo, como son los hidratos de metano. La clasificación de los hidrocarburos se hace atendiendo bien al tipo de estructura o a los tipos de enlaces entre sus átomos. Si nos centramos en la primera tipología según su estructura, encontramos los siguientes hidrocarburos. Los hidrocarburos cíclicos son aquellos que tienen una cadena molecular que se cierra sobre sí misma. Por este motivo,
constituyen un circuito cerrado por el cual fluyen los electrones. En su caso, los hidrocarburos cíclicos pueden ser de un solo ciclo, monocíclicos, o de varios ciclos, policíclicos. Los hidrocarburos acíclicos o alifáticos son hidrocarburos que cuentan con una estructura de cadena de moléculas que no se cierra. Dentro de los acíclicos tenemos los lineales o los ramificados. Los hidrocarburos alifáticos o acíclicos son aquellos que no cuentan con un anillo aromático al no derivar del benceno. Su nombre se debe a que se obtenían a partir de la descomposición de aceites y grasas, y en griego esta palabra se denomina aleifar. En cualquier caso, estos también se dividen a su vez en dos tipos de hidrocarburos alifáticos, los saturados con enlaces sencillos y los insaturados con al menos un enlace doble o un enlace triple. Los alcanos se denominan también parafinas, del latín parum affinis, que significa poca afinidad, y es posible encontrarlos en la naturaleza, en el gas natural y en el petróleo. Suelen ser utilizados en combustibles como la gasolina o el gasóleo. Su fórmula general es CnH2n más 2, donde N es el número de carbonos. Los primeros 4 términos de la serie de los alcanos lineales o normales reciben nombres comunes. El de un solo carbono, metano. El de 2 carbonos, etano. El de 3 carbonos, propano. Y el de 4 carbonos, butano. A partir del quinto término, el nombre sistemático de dichos compuestos se forma de acuerdo con las reglas establecidas por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC, con el prefijo griego o latín que indique el número de átomos de carbono que componen la cadena y el sufijo ano, que designa un hidrocarburo saturado. Así entonces, el quinto término, que es el alcano con 5 carbonos, se llama pentano. Los radicales son cadenas de carbono que pierden un hidrógeno, el que puede ser sustituido por un grupo funcional para formar otro compuesto orgánico, o bien funcionar como ramificaciones de cadena de carbonos que se unen a otra cadena principal. Se nombran con la terminación -il o hilo del alcano del que proviene. Así tenemos al metano, que al perder un hidrógeno se obtiene al radical metil. El radical etilo se obtiene cuando el etano pierde un hidrógeno. En el caso del propano, tiene dos posibilidades diferentes de perder un hidrógeno. Si lo pierde en cualquiera de los carbonos primarios, se obtendrá un radical propilo, pero si lo pierde del carbono secundario, se le antepone el prefijo iso y se nombra como isopropil, el cual se puede representar espacialmente de dos maneras, como lo podemos observar. En el caso del alcano con 4 carbonos, puede presentar dos arreglos diferentes entre sus átomos de carbono, por lo que al de estructura lineal se le nombra como butano, y al que presenta estructura ramificada se le da el nombre común de isobutano. El butano tiene dos posibilidades diferentes de perder un hidrógeno. Si lo pierde en cualquiera de los carbonos primarios, se obtendrá el radical butilo, pero si lo pierde del carbono secundario, se le antepondrá el sufijo sec y se nombra como secbutilo. El isobutano tiene dos posibilidades de perder un hidrógeno. Si lo pierde en cualquiera de los carbonos primarios, se obtendrá el radical isobutilo, pero si lo pierde del carbono terciario, se le antepondrá el sufijo ter y se nombrará como terbutilo. En el caso del alcano con 5 carbonos, puede presentar
3 arreglos diferentes entre sus átomos de carbono. Al de estructura lineal se le nombra como pentano, y a los que presentan estructura ramificada se les da el nombre común de isopentano y neopentano. El pentano tiene dos posibilidades diferentes de perder un hidrógeno. Si lo pierde en cualquiera de los carbonos primarios, se obtendrá el radical pentilo, pero si lo pierde del carbono secundario, se le antepondrá el prefijo sec y se nombra como secpentilo. En el caso del isopentano, se ha determinado experimentalmente que el hidrógeno que pierde es el del carbono primario, más alejado de la arborescencia, dando origen al radical isopentilo. La otra posibilidad es perder el hidrógeno del carbono terciario, por lo que se antepondrá el prefijo ter y se nombra como radical terpentil. En el caso del alcano neopentano, tiene la posibilidad de perder un hidrógeno de cualquiera de los carbonos primarios, formando al radical neopentil. Los alcanos, en los cuales los carbonos se enlazan de manera continua, esto es, sin ramificaciones, se denominan alcanos de cadena lineal. A partir del quinto término, el nombre sistemático de dichos compuestos se forma de acuerdo con las reglas establecidas por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC, con el prefijo griego o latino que indique el número de átomos de carbono que componen la cadena, y el sufijo ANO, que designa el hidrocarburo saturado. En esta tabla podemos ver algunos ejemplos. De 5 carbonos, pentano. De 6, hexano. De 7 carbonos, heptano. De 8, octano. De 9, nonano. De 10 carbonos, decano. De 11, undecano. De 14, tetradecano. 18, octadecano. De 20 carbonos, eicosano. De 21, eneicosano. De 30, triacontano. De 35, pentatriacontano. De 80, octacontano. Agradeciendo tu atención y dedicación, nos vemos en el próximo video.